Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura, bienvenida al Rincón del Boga. Muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. La verdad que está muy bueno el streaming que haces, así que un placer poder estar acá. Te agradezco mucho. Tengo un desafío con vos, que es que sos la segunda invitada del ciclo y que sos la primera consejera de la magistratura. Me gustaría que vengan varios consejeros a contar cómo ven la justicia, cómo ven el consejo. Pero también tengo el desafío de tratar de que esto se entienda para la persona que quizá es estudiante y todavía ni siquiera estudió cómo se compone o qué es el Consejo de la Magistratura. Si querés podemos jugar un poco en esta primera parte de la nota y te preguntaría cómo le explicarías al ciudadano promedio qué es el Consejo de la Magistratura. Mira, la verdad que si hay algo que me gusta hacer es ir a la universidad a contar a los chicos que estudian constitucional de qué se trata el Consejo de la Magistratura, porque cuando fui estudiante, la verdad que a mí nadie me terminó de explicar la importancia estratégica del Consejo de la Magistratura y sobre todo el rol fundamental que tenemos los abogados y el privilegio que tenemos los abogados de poder participar. Consejo de la Magistratura, para el que no está familiarizado, ¿no? Es un órgano constitucional que se crea con la reforma constitucional del año 94, en ese acuerdo Menem-Alfonsín, en donde de alguna manera Alfonsín busca limitar las facultades presidenciales, en este caso en materia de lo que es selección de jueces. Previo a la existencia del Consejo de la Magistratura, los jueces serán elegidos con mucha libertad y mucha discrecionalidad por parte del presidente de la Nación. Elegía al postulante que consideraba más apto para cualquier cargo de juez en todo el país, juez federal y juez nacional. Ahora, si quieren, vamos a qué es esto de la justicia nacional. Sí. Pero a partir de ahí elevaba esos postulantes, esos pliegos al Senado de la Nación para que le diera acuerdo. Así funciona la justicia federal americana. Hoy en día es el presidente de Estados Unidos que elige a distintos perfiles para ocupar cargos en la justicia federal, los elige con total libertad, los presenta al Senado de la Nación, lo único que necesita es lograr el acuerdo del Senado. En aquel momento, año 94, acordémonos, los jueces de la servilleta, el desprestigio en el que había caído la justicia federal, y lo que se busca de alguna manera con la creación del Consejo de la Magistratura entonces es limitarle las facultades al presidente para generar una instancia previa y técnica de selección de magistrados. Entonces, el artículo 114 de la Constitución Nacional crea este Consejo de la Magistratura con tres grandes roles: la selección de magistrados en base a concursos, la capacidad de aplicar sanciones disciplinarias e incluso llevar adelante un juicio político para remover magistrados, sí, y toda la administración del Poder Judicial Nacional. El presupuesto de la Justicia Nacional la maneja el Consejo de la Magistratura. Bien, eso esos son los tres grandes roles y ese es el Consejo de la Magistratura: la selección, la disciplina y el presupuesto. Perfecto. La administración. Después tenés en el artículo 115 lo que es el jurado de enjuiciamiento. Y ahí en el jurado de enjuiciamiento ya tenemos que el Consejo actúa casi como un fiscal cuando se decide llevar adelante un juicio político porque se cree que están dadas las condiciones para entender si corresponde o no la remoción de un juez. El Consejo de la Magistratura primero investiga, analiza, genera prueba, elabora un dictamen y vota si se inicia o no se inicia un juicio político. Y luego tiene el rol de llevar adelante la acusación
en el marco de ese juicio político frente a un jurado de enjuiciamiento, que es otro órgano constitucional que está en el artículo 115 de la Constitución. Bien, ¿no? Eso es más o menos como primer pantallazo, el panorama. Aprovecho tu primer pantallazo para empezar con el punto 1 que me dijiste que es una de las funciones del Consejo, que es esto de la selección de jueces. Digamos, sería la preselección antes de que el presidente decida. Sí. Ahora, no pareciera haber mejorado tanto. De hecho, yo me acuerdo cuando yo estaba en la facultad, se hablaba mucho de que esta selección era muy discrecional, de que a veces había casos que a personas que querían ser jueces los habían apartado hasta por casos de homofobia. Ni hablar cuestiones políticas, ni hablar cuestiones ideológicas, ni hablar cuestiones de intereses. ¿Esto sigue pasando? Bueno, das en un punto. Te quiero terminar con algo porque dije que los abogados éramos muy importantes en este organismo y que tenemos que somos privilegiados, y te quiero explicar primero por qué. Los abogados, que de alguna manera somos los que estamos más cerca del ciudadano, porque el justiciable, ¿no? Nuestro cliente al final del camino es el ciudadano común, el que está en la calle, que tiene un conflicto y necesita llevar a la justicia, y nosotros somos quienes lo representamos ante la justicia. Entonces, pero el abogado tiene en el Consejo de la Magistratura 4 representantes de la abogacía. Y ahí es donde digo qué interesante y qué importante que en las universidades donde estudiamos Derecho, nos expliquen a los estudiantes, cuando fuimos estudiantes, ese rol fundamental. Porque a mí, por lo pronto, no me lo explicaron de esta manera. Nosotros los abogados tenemos la posibilidad de elegir a nuestros propios representantes adentro del Consejo de la Magistratura, votamos a nuestros pares y se hace una elección como cualquier elección que tenemos, no sé, ahora el fin de semana tenemos elecciones en la provincia de Buenos Aires. Bueno, para el Consejo de la Magistratura, para elegir a nuestros representantes abogados, hay una elección y siendo que somos los más cercanos a los ciudadanos, de alguna manera somos quienes representamos, yo elijo creer que somos quienes representamos a la ciudadanía dentro del Consejo de la Magistratura. Y es verdad lo que decís, en esta selección de magistrados donde uno ve que se crea con las mejores intenciones esta instancia técnica, se dice que la selección de un juez se trata de un acto jurídico complejo que consta de estas 3 instancias, ¿no? Una instancia de selección, un momento en donde el presidente tiene la facultad de elegir entre 3 candidatos, porque lo que eleva el Consejo de la Magistratura al presidente al final son 3 alternativas, ¿no? Una terna, y luego la instancia política en el Senado de lograr las mayorías necesarias para aprobar esos pliegos. En el Consejo de la Magistratura, que por Constitución Nacional está integrado por distintos estamentos, entre ellos los abogados, tenemos legisladores, tanto senadores como diputados, tenemos 2 académicos, tenemos los abogados, tenemos los jueces, tenemos el representante del Ejecutivo, somos 20 miembros. Y quien preside el Consejo de la Magistratura es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde 2021. Desde 2022. ¿Por qué? Porque previo a eso, en épocas donde Cristina Fernández de Kirchner era senadora, el kirchnerismo impulsa una reforma en la integración del Consejo de la Magistratura, lo reduce a 13 miembros, lo cual pareciera que si éramos 20 y ahora íbamos a ser 13, desde el punto de vista del ahorro presupuestario, bienvenido sea, pero esa reducción a 13 miembros corrió al presidente de la Corte Suprema, lo saca del Consejo de la Magistratura y le quita representatividad a estos estamentos que por ahí están más cercanos a la ciudadanía. Menos abogados, menos académicos, y por ahí el cúmulo de legisladores era todavía importante. O sea, seguía habiendo mucha más injerencia, digamos, más del Congreso. política que técnica. Claro. Entonces, ¿qué hizo eso? Durante 16 años, con un consejo de 13 miembros que tenía
una injerencia más política que técnica. El proceso de concurso, que es el concurso de oposición y antecedentes que vos tenés que llevar adelante para seleccionar a los 3 mejores, se fue de alguna manera desvirtuando. Y ahí es donde, al final del camino, en vez de estar seleccionando a los 3 mejores, de repente nos encontramos que tenemos postulantes que vienen a tocar la puerta de todos los consejeros, porque si no le tocan la puerta a los consejeros, pareciera que no llegan a ningún lado. Y voy a decir, no, pero esto está mal. Yo no debería ni conocer al postulante. A mí lo que me importa es cómo rindió en el examen. ¿Hizo un buen examen? No lo hizo. El examen es anónimo. Ahora te cuento después las 3 etapas, ¿no? Después tengo que ver qué antecedentes tiene, qué trayectoria académica, cuánta experiencia laboral tiene conocimientos en la especialidad, no sé, civil y comercial, que es donde está concursando, o no la tiene, y eso te va dando un puntaje que te va acomodando en un orden de mérito. Y luego viene una etapa de entrevista en donde los consejeros entrevistamos a los mejores, o los que quedaron mejor en ese orden de mérito, y terminamos como de decidir. Pero esa entrevista no tiene puntaje. La entrevista es ahí es donde ocurren discrecionalidades. No, en todos lados ocurre. Me encantaría decirte que solo en la entrevista, pero no. En realidad, yo te lo digo y se lo pregunto a los que nos están viendo. Si yo te digo que tenemos que quedarnos todos tranquilos cuando hay 4 personas que son sorteadas jurados, que son profesores titulares de distintas universidades públicas, ¿no? Pero bueno, vos tenés a un jurado que está integrado por 4 personas que tienen que elaborar 4 exámenes. 4 exámenes que básicamente son 4 casos. ¿Por qué? Porque el postulante tiene que resolver en una sentencia. Tiene que escribir, básicamente tiene que redactar una sentencia, ¿no? Esos 4 casos, los jueces, los jurados, los ponen en 4 sobres papel madera. Los ponen en 4 sobres papel madera, sellan el sobre con una cinta scotch, firman arriba de la cinta scotch y lo entregan en la comisión de selección a la secretaria de la comisión de selección, que ella se da vuelta, lo pone en una caja fuerte, cierra la caja fuerte, y todos nos tenemos que quedar tranquilos que hasta el día del examen nadie va a contar previamente con cualquiera de esos casos. Ninguno de los postulantes va a poder tener la posibilidad de ver el caso previamente. ¿Lo ves? Es una locura. ¿Seguro? Es una locura porque es como todo el tiempo es como veo del siglo pasado, además, ¿no? Me parece medio anticuado y aparte muy lumpen, me da como la realidad muy lumpen, ¿viste? Como... Después, además, te cuento que cuando vas a abrir el sobre el día del examen, porque ¿qué pasa? El sobre sale de la caja fuerte el día del examen, se pone arriba de un escritorio, están todos los concursantes del otro lado, se enumeran esos 4 sobres y se ponen 4 bolillas en un bolillero, ¿no? Entonces giramos el bolillero, sacamos la bolilla. Súper anticuado todo. No. O sea, hasta el sorteo Y ahí sale el sobre. Entonces, cuando abren el sobre, se lee el caso. Cuando se lee el caso, en el 97% de las veces que yo he presenciado exámenes, que voy a prácticamente todos los exámenes que hemos tomado desde que yo soy consejera, siempre te encontrás con que el caso está de alguna manera mal planteado. Algún problema tiene el caso. O en una jurisdicción donde ya tenés el acusatorio implementado, el caso te remite al Código de Procedimiento Penal viejo, o cuestiones gravísimas como estoy en un examen para camarista y el caso tiene el contenido de la sentencia del juez de primera instancia, pero no están planteados los agravios. ¿Vos qué haces si sos juez de cámara y no tenés los agravios? ¿Qué haces? ¿Qué harías si sos juez de cámara? No, es que los tenés que tener sí o sí, ¿o no? Y si vos apelás, ¿cómo y después tenés un plazo cuando apelás, ¿no? Yo apelo la sentencia de primera instancia. Las partes presentan sus agravios y en base a eso resolvés.
Y si yo no presento en tiempo y forma mis agravios, ¿qué pasa? Se queda Desierto, te estoy tomando examen. Es que ¿sabes que no me salía la palabra desierto? Se declara desierto. Sí, por supuesto. Bueno, entonces... Se tiene como no presentado Entonces, la apelación. la respuesta correcta, en ese caso, ¿cuál debería haber sido? Se tiene por desierto la apelación. Sin embargo, ¿qué dijo el jurado cuando los postulantes le dijeron, che, Esta es la no hay respuesta. agravios? ¿Qué hacemos? No, está mal. Ay, no, inventen sus propios agravios. no. Entonces el postulante tenía que escribir su propio agravio y después tenía que resolver en función, ¿entendés? No, es buenísima esa. Ese fue tremendo. Pero así todo. Ok. Entonces, para recapitular un poco, sí. Entonces, eso es solo el examen. Los antecedentes, además, porque dijimos que tenía 3 etapas. Sí. En el examen pasan todas estas cosas. En los antecedentes también tenemos nuestros temitas, porque vos tenés una resolución en donde está todo tabulado. La maestría es tantos puntos, el doctorado tanto, cada año de experiencia tanto. Si tiene conocimiento en el área de especialidad en el que está concursando, tantos puntos. Está todo tabulado. Sin embargo, se sortea un consejero para hacer esa puntuación. Y después hay una etapa de impugnaciones, donde los postulantes, cuando tienen ya el examen que es anónimo, porque ahí hay todo otro tema con el anonimato del examen, pero bueno, ese examen que es anónimo, una vez corregido y desanonimizado, con todo otro proceso re moderno, se golpea contra la puntuación que hizo un consejero de los antecedentes de todos esos postulantes y se arma un primer orden de mérito donde tenés la nota del examen, sí, la sumatoria, ¿no?, de la nota del examen con la nota que te pusieron, con el puntaje que te pusieron de antecedentes, y en función de eso te van poniendo bueno, quién se sacó mayor puntaje, menor puntaje. Un orden de mérito provisorio. Ese orden de mérito provisorio los postulantes lo pueden impugnar. Pueden decir, no, yo no estoy de acuerdo con el puntaje que me pusiste a mí, porque en realidad, me pusiste 2 puntos para la maestría y en realidad no tuviste en cuenta que la maestría vale, 2.3. No lo sé, no importa. Cualquier error que puedas... Pues se puede plantear, y no estoy de acuerdo con el puntaje que le pusiste al otro postulante, a mi competidor. Eso también lo podés hacer. Todo eso es la etapa de impugnación. Bien. Y también podés decir, no estoy de acuerdo con la nota que me pusiste en el examen, o no estoy de acuerdo con la nota que le pusiste a mi competidor, o a mi rival, sí, en el examen. Lo que pasa es que el examen nunca se revisa. Porque para revisar los puntajes del examen tendrías que abrir a revisión técnica. Y la revisión técnica significa que tenés que convocar a especialistas que revisen lo que puntuó el jurado. Y eso hay como una especie de consenso que, salvo que sea un escándalo, en general no se abre a revisión porque nos demoraría demasiado a los consejeros en nuestro proceso de lo que es el concurso. Lo que deja al concursante en indefensión absoluta. Bueno, y además te sumo que esos exámenes los postulantes lo pueden ver y los consejeros también, los exámenes corregidos, pero la sociedad no, porque no se publican. Tenemos un principio de transparencia activa en la Ley de Acceso a la Información Pública que no se cumple, porque tenemos exámenes que, una vez desanonimizados, deberíamos publicarlos abiertamente ante la sociedad, nombre del concursante, nota que se sacó, quiénes son los jurados que corrigieron y qué es lo que contestó el postulante para sacarse la nota que se sacó. Eso Clarísimo. es básico. Clarísimo. No se quiere publicar. Tengo una pregunta para hacerte sobre específicamente eso. ¿Por qué cuesta tanto que la gente, digamos, si es tan fácil al armar esta situación, para nosotros, digamos, que entendemos más o menos lo que es el Consejo de la Magistratura, ¿por qué cuesta tanto que esta información llegue a la sociedad, por ejemplo, que los periodistas hablen de esto? O quizá, incluso, vos que sos la representante de los abogados en el Consejo, ¿por qué los abogados no hablan tanto de esto? Porque, digamos, en definitiva, después son los jueces que van a resolver sus causas. Lo primero que tengo para decirte es que no se conoce. Por eso para mí es clave divulgar, dar a conocer, venir a programas como el tuyo. A donde pueda y donde tengo oportunidad, hablo. Lo segundo que tengo para decirte es que cada vez que hablo, mis compañeros en el Consejo no se ponen muy contentos.
Claro. Con lo cual también eso, ¿no? En esta cosa de camaradería de 20 consejeros, la verdad que uno esté contando estas cuestiones, muchos se sienten de alguna manera ofendidos. Yo lo que diría es que nos podríamos ocupar, porque el proceso puede haber servido. Yo no es que quiero con esto decir nunca sirvió. Porque obviamente después lo que te pasa también, que me pasa mucho, que muchos jueces me dicen, pará, a mí me eligieron en este proceso, ¿qué estás diciendo? ¿Que yo no me merezco ser juez? Si yo rendí, estudié, me quemé las pestañas, y ahora vos estás diciendo que en este proceso me estás... No, yo no te estoy... O sea, yo no quiero con esto decir todos los que fueron elegidos con este sistema son... No, yo... fuiste elegido, pero todo es perfectible. Y siempre uno tiene que mirar las cosas con un espíritu de transformación permanente, porque todo se puede mejorar y sobre todo cuando vos tenés la tecnología que tenemos hoy, que viene avanzando a pasos agigantados, nosotros podríamos cada vez, o sea, creo que fue el mejor sistema que se pudo tener en el año 98. Estamos en 2025 y me parece que hoy podemos tener un sistema mucho más robusto y más fiable y trazable y de cara a la sociedad. Lo primero que necesitamos es un expediente digital administrativo. Ya tenemos un convenio firmado para que el GDE que se aplicó durante el gobierno de Mauricio Macri en todos los expedientes administrativos en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo Nacional, que ya se venía aplicando en la Ciudad de Buenos Aires, ahora se incorpora al Poder Judicial Nacional. Donde yo personalmente quiero que primero se implemente es en las comisiones del Consejo de la Magistratura, que es donde se juzga a los jueces y donde se los selecciona. Eso tiene que ser transparente ya. La sociedad tiene que... digitalización como motor de transparencia sería... Vos hoy los concursos tramitan todos en papel. Cuando yo entré al Consejo de la Magistratura, una abogada que trabaja conmigo se metió durante 2 meses a mirar foja por foja cada uno de los expedientes donde se llevan adelante los concursos que tenemos en trámite. Claro. Es un disparate. O sea, eso tiene que estar abierto a la sociedad. Después de tener expedientes administrativos abiertos, podés usar la tecnología para generar un banco de exámenes con inteligencia artificial, que sea público, 2000 casos, que los agarrás de sentencias que ya tenés publicadas en los portales judiciales, son 100% públicas, los procesás por inteligencia artificial y vas sacando casos para primera instancia, para cámara, por fuero, y generás bancos de casos públicos, cosa de que vos, curioso, como me dijiste que sos, sí, puedas agarrar y decir, a ver, ¿cómo están evaluando los consejeros a los futuros jueces? ¿Están bien los exámenes? ¿No están bien? Y además te evitas el examen que puede pasar por abajo de la mesa y favorecer a un postulante respecto de otro. Clarísimo. Porque el que se estudió 2000 casos, bienvenido sea, te mereces si llegaste hasta ahí. Pero por supuesto. Total, entiendo. Pero por supuesto. Y así te puedo contar, tengo 5 proyectos que van atacando cada uno de los detalles que te fui marcando y otros que no te marqué, pero son 5 proyectos individuales, porque me di cuenta que cuando hacemos leyes ómnibus es mucho más difícil. Estos son resoluciones igual, ¿no? Porque son resoluciones que tenemos que votar al Consejo. Pero sí proyectos individuales donde vamos pidiendo la publicidad de los exámenes, mejorando la manera en que se elaboran los casos a través de un banco de exámenes, fijándole criterios al jurado para la corrección, automatizando la puntuación de los antecedentes, porque debería ser el sistema el que me arroje la puntuación de antecedentes y no yo muñequeando, ¿no? Y si no estoy de acuerdo con la puntuación que me arroja el sistema, fundo. Y te digo, no, mira, no estoy de acuerdo con el sistema. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Claro, pero digamos, yendo un poco más al general, entendí perfecto cada punto del que estás hablando, pero claro, yendo un poco como para sacar la conclusión, es un poco complejo el proceso y tiene miles de complejidades y miles de lugares por los que se puede escapar la discrecionalidad o la falta de juzgamiento a través del mérito. Es como, en resumen, es eso lo que pasa, ¿no? O sea, es un proceso súper complejo y que no se resuelve con una reforma sola que decís, resolvés esto y ya está, se acabó el problema.
Yo creo que son pequeñas reformas que van mejorando y hacen a la transparencia del proceso. El proceso de vuelta, insisto, es el primero que es el que tenemos, porque lo tenemos por Constitución y por ley. Con lo cual yo hoy, consejera de la magistratura, no puedo salir a reformar la ley del Consejo de la Magistratura. No, claro. Y vos tenés formas de elegir jueces muy diversas en experiencias. Cuando uno va al derecho comparado, tenemos escuelas judiciales, hay de todo, ¿no? Hay formas de selección muy diversas. Esta es la que tenemos hoy. Ahora, esta forma que tenemos, y bueno, trabajemos en la mejor manera de robustecerla para que nos termine, por lo menos que cada vez sintamos los ciudadanos que estamos seguros de que estamos realmente eligiendo a los 3 más idóneos. Porque después las etapas discrecionales donde es el presidente quien puede elegir de esos 3 al que quiera, y después el Senado podrá dar acuerdo. Pero la discrecionalidad ahí es, digamos, legítima. Y esto no quita que vos pidas referencias, ¿no? Porque también cuando vos estás, por ejemplo, en una empresa privada, analizás un currículum, lo entrevistás al candidato al futuro empleado, y es muy probable que pidas referencias. Yo ni siquiera te digo que no pidas referencias, porque también, bueno, cómo trabaja, lo que fuera. Las estadísticas, otro gran tema. Si vos sos funcionario judicial, sos secretario de un juzgado y venís a pedir un ascenso, porque básicamente si estás concursando para juez de primera instancia es porque de alguna manera querés ascender, estás pidiendo un ascenso. Y yo no tengo como consejera manera de ver cómo estás trabajando en el juzgado porque no tengo tus estadísticas. Eso ya lo estamos haciendo también, ¿eh? Estadísticas, expediente digital administrativo, estamos logrando cosas. Bueno, eso ocurre con todos los judiciales, no solo con los jueces, ¿no? Yo tengo muchos amigos judiciales que me dicen la carrera y afuera también, y a veces lo que les pasa es sienten mucha impotencia porque el que tienen al lado es un inútil y ellos están haciendo todo el laburo y a veces los ascensos no dependen de eso, por ejemplo. Eso, no sé, ¿se puede hacer algo del Consejo de la Magistratura por ellos? Nosotros tenemos competencia respecto de lo que es jueces. Ni siquiera fiscales ni funcionarios judiciales. Lo que se debería hacer es un proceso de selección para lo que es el ingreso a lo que es la carrera judicial. Que hoy, la verdad que es cierto, muchas veces yo tengo a mi hijo abogado y entonces le pido a mi colega que también es juez en otro juzgado, che, ponelo a mi hijo, yo te pongo el tuyo en el mío. Y el mérito, y el mérito bien, gracias. Entonces, yo creo que sería muy interesante trabajar en un concurso, pero no es órbita del Consejo de la Magistratura, tiene que ver con la superintendencia que ejerce la Corte Suprema y que la tiene delegada en las distintas cámaras. Bien, clarísimo. Este tema es, o sea, en realidad todos los temas que tienen que ver con el Consejo son súper complejos. Espero que la persona que esté viendo esto haya podido seguir más o menos. Bueno, hagan preguntas, si no, y vamos contestando. No, es grabado, no va a ser no importa, pero después las contestamos. Yo no tengo problema, después seguimos hablando, a mí me encanta. De una. Pasando un poco recién estábamos hablando de cómo seleccionamos buenos jueces. La verdad que este año hubo un par de temas, por ejemplo, lo de la jueza de Maradona, el juez que era violento y que había sacado un arma en el juzgado. Tenemos jueces que regulan honorarios por debajo de la mínima, sin que nadie se los haya pedido, que ahora vamos a ir a ese tema. Una cosa es cómo elegimos a los jueces que tenemos, ¿no? Otra cosa es cómo los controlamos. Bueno. ¿Qué labor tiene el Consejo ahí y qué dificultades tiene también a la hora de llevar adelante esto? Lo primero, ya lo esbozamos, digo, en esto del control, ¿no? Porque uno puede ir de menor a mayor, ¿no? Lo primero que creo que es fundamental, y eso ya hay de hecho aprobamos un plan estadístico del Poder Judicial Nacional, se rejerarquizó la Oficina de Estadísticas, se está trabajando fuerte en eso, creo que es fundamental medir, ¿no? Los famosos tableros de gestión y de control. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se controla. Entonces, primer paso, me parece que las estadísticas nos van a traer un montón de luz respecto de cómo trabajan y las demoras injustificadas y un montón de cosas que necesitamos saber para poder evaluar.
Después viene otro pasito, que es hoy los códigos de conducta que tienen los jueces datan de la década del 50. Vos tenías una acordada que había sacado la Corte, creo que en el año 52 o 58, no recuerdo bien, con un decálogo de conducta muy básico, entre los que, por ejemplo, te decía que no podés apostar a los directamente a los caballos, porque ni siquiera en el casino, ¿entendés? Entonces, Sí. digo, bueno, ¿qué pasa ahora con el uso de redes sociales, con las expresiones públicas? Tenemos el soft law, que es, viste, el código de ética del juez iberoamericano, las reglas de Bangalore. Sí, eso pero todo no lo leí son... investigándote a vos, pero cuesta mucho, o sea, yo creo que nadie sabe. Bueno, lo por que eso hay estamos que hacer hablando. escuela. Lo que sí hoy no tenés es un código de ética aprobado para el Poder Judicial Nacional. Y ahí también, la verdad que estoy muy contenta porque la abogacía se unió para trabajar en ese código de ética. Fue una iniciativa mía, pero la presidencia del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, con Ricardo Gil Lavedra, la presidencia del Colegio de la Ciudad, con Rosalía Silvestre, con la presidencia de FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que nuclea a todos los colegios de abogados del país, con Mariel, los 4, o sea, estas 13 instituciones y la vocalía, nos pusimos a trabajar en un código de ética requete moderno, recepta todos los estándares internacionales, habla de todo lo que es el manejo de nuevas tecnologías, cómo se enfrenta y cuáles son los desafíos de ese juez y cómo debe manejarse en lo que es inteligencia artificial, uso de redes sociales, incluso viajes al exterior, porque lo invitan a participar en un congreso. Bueno, hasta dónde y cómo se juega eso. Bueno, ese código lo tenemos presentado en el Consejo de la Magistratura Nacional. Estamos buscando adhesiones de todos los colegios, de todos los abogados, porque también la resistencia, ¿no? Recordemos que tenemos 4 consejeros que son jueces, y la verdad es que esto de que le impulses una agenda de ética, hay una resistencia. Sí, obvio, claro. Pero también hay mucha gente muchos jueces, que te dicen, seguí insistiendo, Para porque que no manchen su lo cargo. necesitamos. Te lo dicen los mismos jueces, Claro. lo necesitamos. Así que ojalá lo podamos tener. Después, yendo más arriba, bueno, sanciones disciplinarias, juicio político. Obviamente que estos estándares te sirven como criterios para poder aplicar esas sanciones, pero ahí tenés una complejidad. Por un lado, los expedientes son en papel también, los expedientes Tenemos disciplinarios. problemas mismo parecidos problema. a lo de la selección. Pero además tenés un plazo de 3 años que cuando los expedientes, las denuncias entran al Consejo, empieza a correr, y que si vos llegás a cumplir los 3 años y no lograste sancionar o desestimar la denuncia, porque también muchas veces hay que desestimar denuncias, Sí. está lleno de denuncias. Te digo que es impresionante el volumen de Sí. denuncias que hacemos porque no nos gusta el contenido de una sentencia. Claro. Entonces, la realidad es que cuando no te gusta lo que te hayan fallado en contra, no tenés que denunciar al juez, tenés que ir y apelar. Para eso está la instancia de apelación. Pero hay muchos que en el enojo se enojan con el juez, quieren matar al mensajero y lo denuncian. Entonces, Claro. bueno, primero hay que despejar la paja del trigo. El contenido de sentencia no es no puede ser susceptible de una sanción disciplinaria. Pero entonces, sí las faltas éticas y de todo, porque tenemos hasta gente que, qué sé yo, faltaron monedas de oro en causas, ¿no? Sí. Donde se habían sido allanadas y estaban custodiadas. Bueno, Hace poco fue eso, ¿no? En San eso Isidro, ahora se acaba de iniciar el juicio político. Logramos el voto de los 14 consejeros que necesitas de mínima para poder iniciar ese juicio político. Ese es el desafío, llegar a esos 2/3 que no siempre se logra. Y ahí tenés un tema. Si vos mirás las estadísticas en cuanto a lo que es aplicación de sanciones y juicios políticos, de hecho te diría la remoción. Desde que yo estoy en el Consejo de la Magistratura, nosotros sí logramos hacerle juicio político al juez federal electoral de Mendoza, el juez Bento. Sí, lo tengo. Y se lo termina removiendo por juicio político.
En el caso de Bailaque termina renunciando porque ya estábamos llegando a iniciarle el juicio político y el caso de Poderti que se acaba de abrir juicio político. Pero son 3 que no quiere decir pasa que todos se merecen el juicio político, ¿eh? No, por favor, no me malinterpretan porque después no, me y aparte retan los jueces. todo denunciado tampoco, porque vos después decir tengo 1000 denuncias, pero... No, es que de vuelta, tampoco es parámetro. Primero tenés que ver las denuncias que, además no sabés la cantidad de cosas que no son denuncias directamente, ni siquiera merecen ser tratadas como denuncia. Bien. Entonces, eso primero, que esas se desestiman, se llama in limine, se estiman de plano. Bien. Después tenés las denuncias que tienen que cuando uno las mira dice, no, bueno, pero el problema es que no te fallaron a favor tuyo, entonces estás en desacuerdo con el contenido. Tampoco. Eso se corre, porque para eso está la instancia de apelación. Y después de lo que te queda, tenés que ir viendo, hay situaciones donde son los mismos empleados que denuncian maltrato laboral o acosos, eso, o cuestiones, sí, ese hay tema, mucho de hay eso. mucha denuncia de acoso, ¿no? Por ejemplo, muchísimo. El otro día mencionaban a un juez y dijeron, bueno, me parece que estaban hablando de Marianelo es el que tomó ahora repercusión porque es el de la cautelar. Sí. Y bueno, y enseguida saltan tiene 9 denuncias de género, digamos. Sí, no son todas de género. Marianelo, recordémoslo, los que nos están escuchando, es el juez que concede la cautelar a Karina Milei para que los medios públicos no puedan difundir algunos audios que un programa de streaming había anunciado que iba a estar publicando. Pero solo los audios que están grabados en Casa Rosada, ¿no? Le digo, la verdad que ya el alcance de la cautelar es bastante acotado, lo cual es un poquito improvisado todo. Pero bueno, más allá de eso, este juez de primera instancia en lo civil y comercial dicta esta cautelar. También, ¿no? Llama poderosamente la atención porque vos tenés un juez de primera instancia que le aplica criterios de derecho privado, como es el honor, el derecho a la intimidad, a una funcionaria pública respecto de hechos de interés público, porque no nos olvidemos que estos audios de alguna manera aparecen en un contexto donde hubo otros audios hace muy poquito que generaron una investigación para ver si hay o no corrupción en el gobierno. Digo, no, yo no estoy, pero digo, son cuestiones de interés público que son totalmente ilegales de la manera en que fueron obtenidos, pero nada puede limitar la libertad de expresión ni autorizar la censura previa. Ni siquiera en Watergate, en plena Guerra Fría, la Corte de Estados Unidos se le cruzó por la cabeza habilitar la censura previa. Digo, ni siquiera con eso. Vos tenés una ley de inteligencia, secretos de Estado, hay toda una estructura jurídica para proteger la seguridad nacional, pero esto no es el caso. Entonces, clarísimo. Llama la atención porque vos decís, este juez del civil y comercial es muy ejecutivo al aplicar esto cuando tiene 6 denuncias en el Consejo de la Magistratura que tenés desde maltrato laboral, hay algunas de acoso, después hay denuncias que tienen que ver más con el manejo de la caja chica de su juzgado, con lo cual no es que es todo denuncia de género. Lo cierto es que eso está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura y de hecho el juez tiene un plazo, el 16 de septiembre, para presentar y dar las explicaciones del caso ante el Consejo de la Magistratura y habrá que ver qué dice. Pero bueno, clarísimo. Es una... No, está bien. Estoy viendo que el tiempo se nos va y son mucho. Temas extensos. No, aparte vos, sabés que te estoy conociendo también tu perfil, si bien te sigo en redes sociales hace bastante, de hecho, más o menos desde el momento que entras a ser consejera, es difícil hablar los temas por encima, porque me meto muy adentro. No, pero está bien, porque si no quedan claros y hay tanta discrecionalidad con estos temas que si uno no es preciso, parece que no está explicándolo bien. No, y además, ¿sabes qué me pasa? Yo siempre estoy pensando quién está del otro lado. Y si vos a esa persona le tirás los títulos, pero no le explicás el trasfondo, no nos entiende. Yo siento eso. Entonces, es como que siempre estoy pensando en del otro lado de la cámara
quién nos está escuchando y me desespera que esa persona pueda entender Sí. de lo que estamos hablando. Totalmente. Bueno, hay algo así también en cualquier elección, por ejemplo. Hay una elección que es la que te compete a vos, o por lo menos la que te compitió. No, no se dice así. Sí, me involucra. La que te involucró vos, que es la de elegir desde la abogacía representantes en el Consejo de la Magistratura, que es una elección muy particular. De hecho, hay gente que ni siquiera sabe que existe. De hecho, ¿vos ¿cómo crees que se vive y qué es lo que está fallando para que solo un sector de la abogacía se entere de esta elección? Bueno, lo primero que tengo para decir es que nos falta muchísima difusión. Nos falta difusión respecto de lo que hace el Consejo de la Magistratura, de la importancia estratégica que tiene para la sociedad en su conjunto, porque sin un servicio de justicia robusto, ni siquiera salimos adelante económicamente. Digo, uno cree que esto es chiquitito, pero al final del camino, si vos no tenés seguridad jurídica, no hay nada, no hay país que se sostenga, no hay república que se sostenga. Entonces, y la transparencia en el Consejo de la Magistratura es algo que cuesta explicar la importancia que tiene. Las elecciones tienen la particularidad, en el caso de la abogacía, primero que es un padrón único. Eso significa que vos tenés que hacer campaña en el país entero, porque a vos te votan los abogados con matrícula federal diseminados en todo el país. En el caso del Consejo de la Magistratura de la Nación. Después, en el caso del Consejo de la Magistratura de la Son Ciudad. los porteños, exacto. Entonces, ¿eso qué hace? Y lo mismo provincia y cada provincia. Cada provincia tiene su Consejo de la Magistratura, pero el federal, que te diría fundamental para el país entero, te lleva a tener que hacer campaña en todo el país. Entonces vos tenés que recorrer, yo recorrí el país 2 veces en 2022, porque tuve 2 elecciones en 2022. La primera en abril, para poder completar el mandato que ya venían trayendo los 13, a los cuales había que sumarle para completar los 20. Que había que sumar mujeres. Que había que sumar mujeres, todas las particularidades. Pero después tuve otra elección en octubre. En una gané con el 60% de los votos y en el otro gané con el 53% de los votos. Pero recorrí el país entero. Y la desesperación era que el abogado de a pie, que el abogado que no hace política, que no está metido en el colegio, sea el que nos venga a votar. Porque yo sé que ese es el abogado que me vota a mí. ¿Por qué? Porque es el abogado que quiere realmente hacer las cosas bien, que quiere algo transparente. ¿Qué pasa muchas veces? Muchas veces estas elecciones se muñequean a través de los aparatos, a través de, bueno, yo te llevo mi padrón, yo tengo 70 abogados, te los llevo a votar, ¿cuánto me das? Cosas espantosas. Yo he visto de todo. Entonces, cuanto menos se sabe y menos se conoce, más fácil es volcar una elección a tu favor. Siento que es horrible. Del tema que hablemos siempre es oscuro. Cuanto más discrecionalidad hay, siempre es más manejo hay. ¿Sabes qué pasa? Que los espacios que manejan mucho poder, el Consejo de la Magistratura tiene un poder que a mí hace poco yo sonaba para ir de diputada de la Nación. Y yo estoy en el Consejo de la Magistratura recontra enfocada. Y la gente, la gente que me quiere me decía, qué bueno, vas a ir a diputados. No quiero ir a diputados porque no saben lo importante que es el Consejo de la Magistratura y la gente no entiende la importancia. O sea, ustedes tienen que pensar que en el Consejo es donde se eligen a los jueces federales, se los puede remover, se les controla el presupuesto, en qué gastan, en qué no gastan, cómo modernizamos el servicio de justicia, la tecnología, la inteligencia artificial, las estadísticas, todo. Entonces, esos lugares de tanto poder, cuanto más fácil sea controlarlos, menos interés hay en que esto en avivar a la gente, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, le está saliendo bien, por lo menos por el momento. Hay otro tema que me parece que obstaculiza, que es esto de tener que inscribirte para votar. O sea, la gente en general no quiere votar ni siquiera en las elecciones obligatorias. No. Más difícil es... Vos tenés que tener matrícula
Vamos de vuelta a cada uno, ¿no? Consejo de la Magistratura Nacional, tenés que tener matrícula federal. El Colegio Público de Abogados de Capital Federal es el único que te da como la doble posibilidad, que es la matrícula ordinaria, la matrícula para litigar en los fueros ordinarios, más la federal. Pero en el interior vos tenés mucho matriculado en los colegios de abogados para poder litigar en familia, en el penal ordinario, en los fueros ordinarios, en los fueros de provincia, y sin embargo muchos de esos abogados no se matriculan ante las cámaras, que son las que llevan la matrícula federal en el interior del país. Claro. La matrícula federal, ¿por qué? Porque en general muchas veces pasa que no tienen casos federales, entonces dicen, ¿para qué me voy a matricular? Aunque es pero una matrícula dicha que sale... es gratis. Es gratis, claro. Eso iba a decir, la matrícula es gratis, con lo cual matricularse en el federal incluso hasta te sirve porque te da prestigio. No es lo mismo, ¿no? Digo, el abogado que tiene matrícula federal ya tiene otra chapa, con lo cual la recomendación a los abogados que nos estén mirando, sáquense la matrícula federal, siempre es importante para esto, para participar en las elecciones, para hacerte oír, para elegir a tus representantes, pero además está bueno tener matrícula federal y además uno nunca sabe cuándo te va a caer un amparo de salud, un tema previsional, y ahí, o un tema impositivo, todo eso se litiga en el federal, así que es claro, interesante siendo penalista ni hablar. Federal. En cualquier momento terminás en Bueno, PI por alguna causa, digamos, por algún delito federal, así que sí, lo mismo. sí. Y en el interior pasa bastante, que tienen solo la matrícula de la provincia. Es importante tener la federal. Mirá. Otro tema que me interesaba charlar con vos es el tema de las vacancias. Hablé con diferentes funcionarios del Poder Judicial y lo que me dicen es lo mismo, y es que en el gobierno actual no tienen los pliegos ahí parados y no están avanzando. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa ahí? A esta altura ya no lo sé. Ah, no lo sabemos, no lo sabe nadie entonces. ¿Por qué? Porque cuando arrancaron, cuando arranca este gobierno, lo primero que hace, que es algo, te diría que ya a esta altura es una práctica habitual, llega y retira todo lo que había en el Senado. Todos los pliegos que estaban en el Senado los retira. Vuelve a analizar y en uso de plenas facultades te puede o ratificar y volver a mandar el mismo pliego que estaba mandado o mandar a otro de la terna que corresponda. Pero no lo hizo. O sea, supuestamente lo iba a hacer, no lo hizo, pasó un año, no lo hizo, pasaron 2. Estamos yendo por el segundo año, claro, sin enviar un solo pliego al Senado de la Nación. Tenemos un 35% de vacancias en lo que es la Justicia Nacional y Federal, son 1.002 cargos en total. Y de ese 35% de vacancias, que es un número elevadísimo, estamos hablando de más de unos 360 cargos vacantes. Una barbaridad. Es una barbaridad. De esos hay unos 186 que tiene el Ejecutivo entre lo que había retirado del Senado con las 97 ternas que nosotros ya habíamos aprobado a lo largo de la gestión de Milei, digamos, ¿no? A lo largo del año pasado son 97 ternas las aprobadas. Así que está sentado arriba de 180 y pico de pliegos, de posibilidades, de cargos para cubrir, y no está haciendo absolutamente nada. No pasó en la historia. Nunca pasó que un presidente de la Nación no presente, aunque sea, aunque sea algunos pliegos al Senado para cubrir vacantes. De hecho, esto ha provocado que también, de vuelta, la Abogacía Unida, el Colegio Público de Abogados de la Capital, con la FACA, con el Colegio de... No, la FACA no, mentira, en este caso fue el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Las tres se juntaron y le presentaron un recurso administrativo al Ejecutivo, al presidente, para que cumpla con la manda constitucional, que es cubrir las vacantes. Claro. Y si no lo va a hacer, ya avisaron que van a terminar judicializando la cuestión. Y la verdad que es una situación por demás incómoda, porque uno trata, o sea, yo ya a esta altura lo que quiero es que por lo menos la manera en que estamos eligiendo
la mejoremos. Pero mientras tanto, pero peor es no elegir. elegí de los 180 y pico que tenés ahí, o sea, no puede ser que no cubras vacantes. Claro. Siempre tenés un 20% de vacancias, que es bastante estándar, porque entre las renuncias, que vos llevás adelante el concurso, de hecho, armamos un concurso anticipado para poder hacer más rápidos toda esa parte, pero nunca llegás a un 35 como tenés hoy, es una barbaridad. Es una barbaridad. Bueno, esperemos que se resuelva. Y hablando un poco de la gestión, digamos, del gobierno oficialista, hace poco pasó lo de los 2 integrantes de la Corte que quisieron meter por decreto. Siento que fue bastante desprolijo todo el maneje que tuvo el gobierno. Para cerrar, me gustaría hablar un poco de la Corte con vos y te preguntaría, primero, ¿cómo crees que la Corte debería ser idealmente? Y segundo, ¿qué tan desprolijo te pareció lo que pasó y cómo se debería resolver quizá a futuro? Bueno, mira, te vuelvo, desde nuestra primer Constitución Nacional, la primer Corte Suprema que se termina integrando es una Corte de 5 miembros. Es verdad que entre el 53 y el 60 la Constitución preveía una Corte de 9 miembros, pero nunca se integró esa Corte. En el 53 se elimina la cantidad de miembros y queda supeditada una ley, una lástima. Pero esa primer ley tuvo 5 miembros. Y a lo largo de los años, cuando uno va a mirar la tradición, más allá de las reformas donde tuvimos en algún momento 9 miembros, después tuvimos 7 y demás, el 86% de los años de vigencia que tiene la Corte ha sido una Corte de 5 miembros y ha probado que esos 5 miembros funcionan. Yo en esta, así como me encanta la tecnología y la modernidad y demás, en esta voy con lo tradicional y digo, cumplamos con esa tradición institucional de una Corte de 5, porque cada vez que quisieron tocar el número de la cantidad de miembros, siempre hubo un objetivo oculto. De hecho, es el mismo kirchnerismo que había en su momento de 9 reducido a 5, el que después quiso llevarnos hasta 25 miembros de la Corte. Recordemos que, que en épocas de Alberto Fernández tuvimos media sanción de una Corte que terminó en 15, ese proyecto de 25 original. Sí. Pero media sanción tuvimos en esa reforma. Y ahora estamos hablando de vuelta de aumentar la cantidad de miembros. Yo creo que lo que hay que lograr son los consensos que tenés que lograr. Por algo la Constitución te pide 2/3 del Senado. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que ningún partido político se imponga por sobre otro al momento de designar a los ministros de la Corte. ¿Para qué? Para que elijamos gente de consenso. ¿Y cómo lo conseguís, gente de consenso? Y gente que sea irreprochable, que sea respetuosa de la ley, que no tenga al final una referencia partidaria directa. Esa es gente de consenso. Acá pareciera que queremos aumentar la cantidad de miembros de la Corte para poder tener cada uno el suyo. Para ver quién acomoda más, digamos. Claro, y entonces yo le damos a este bloque, le damos tantos ministros, yo me quedo con tantos, a vos te doy otro. Viste, como si fueran caramelos, vamos repartiendo. Eso no es consenso, eso es una sumatoria de voluntades que lo que termina generando es una Corte que responde a intereses partidarios cuando debería estar observando el cumplimiento de la ley. Yo creo que tenemos que completar la cantidad de miembros. Creo además que deben ser 2 mujeres. Necesariamente no hay tutía. Hay un desbalance ahí. No, hay un desbalance infernal. La Corte de Estados Unidos tiene 9 miembros. Históricamente siempre tuvo 9 miembros, porque no me vengan a decir ahora. Yo lo que digo es, respetemos nuestra tradición y respetemos ese número histórico y seamos ordenados, porque esa estabilidad en el tiempo nos da previsibilidad. Y vuelvo otra vez a atártelo con lo económico. Esa previsibilidad, esa estabilidad, esa seguridad jurídica te genera la confianza necesaria para un desarrollo sostenible económico en el tiempo. Ahora, esos 9 miembros de la Corte de Estados Unidos
tienen representantes de todas las minorías, porque tienen tienen mujeres, tienen hombres, tienen el blancos y cupo, negros, tienen afro, tienen el protestante, tienen de todo. Entonces, eso es una corte. O sea, yo creo que la corte mínimamente en Argentina debería ser representativa de lo que somos una Argentina donde hay más mujeres que hombres incluso. Claro. Entonces, de mínima, tendría que haber 2 mujeres, y no por cupo, porque yo estoy, pero requete convencida que sobran mujeres con la idoneidad suficiente, mujeres juristas, abogadas, juezas, que están a la altura de cumplir con ese mandato, pero con creces. De hecho, una de las mejores juezas que tuvo la Corte Suprema es mujer. Fue mujer, que fue Hayton de Nolasco. Ah, esa es tu jueza bueno, cortesana favorita. Fue una gran jueza. Fue una gran jueza. No, nombres ahora de postulantes hay miles. Perfecto, perfecto. No nos vamos a quemar. Me quedan 2 temas, está perfecto. Me quedan 2 temas que me encantaría. Uno es el motivo principal por el cual te quise invitar, que es un reel que fue muy viral tuyo, en donde estabas hablando en el consejo sobre un abogado, el juez Goshi, que había regulado por debajo de la mínima, y este es un problema que yo ya lo he visto, incluso el Colegio de San Isidro, el Colegio de Capital, todos han tenido algún mensaje diciendo, por favor, jueces, no regulen abajo de la mínima, no regulen horarios bajos. Tenemos una ley de honorarios, tenemos que fija un mínimo, tenemos además una actualización también por ley que te ata a lo que es la UMA, ¿no? Y que está fijado en relación a los aumentos salariales de los jueces, y así todos los jueces se resisten a cumplir con la ley porque, no sé, por cuestiones ideológicas al final del camino. Esto es un problema que no solamente lo vemos acá en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, pasa en el país entero. Y lo cierto es que en este caso puntual, esta fue una denuncia que a mí me llega a través del Colegio Público de Abogados de Capital, la hago propia, presento la denuncia. ¿Por qué? Porque sistemáticamente este juez viene planteando la inconstitucionalidad de la ley de honorarios, lo hace de oficio, sin que nadie se lo pida, pero además rebota en la Cámara permanentemente. Entonces, todo eso genera unas demoras en lo que es la percepción de los honorarios de los abogados inmensas, porque al final del camino le terminan dando la razón al abogado. Pero tiene que ir, tiene que apelar, y igual así todos insiste. Ah, o sea, sabiendo que si el abogado rebota. se lo van a dar. Entonces, ahí es donde decís, bueno, pero pará, ¿y cuáles las razones por las cuales vos sostenés la inconstitucionalidad? No son jurídicas, son ideológicas. Entonces, claro, al final, a mí no me importa si a vos te parecen altos o bajos, vos tenés que cumplir la ley. Y la ley te fija un piso y te fija un mínimo. Y eso lo tenés que cumplir a rajatabla. Y de hecho, te contaba fuera de cámara, yo ese día me había prometido someter el tema a tratamiento, pero no, la idea mía no era enojarme. Lo que pasa que sale un consejero juez al que quiero un montón, además, tengo que aclarar que ese consejero juez justo es uno de los consejeros con los que me llevo muy bien, pero sale con unos argumentos, ¿viste?, corporativos de... no, y bueno, y en realidad que el contenido de la sentencia, ¿qué contenido de sentencia ni contenido de sentencia? Este tipo, viste, basta, porque yo no me meto con tu sueldo, que bastante alto tienen los jueces federales, pero déjense de jorobar, tiene carácter alimentario, no puede ser que tengamos que andar mendigando, percibir lo que nos corresponde por el esfuerzo. ¿Cuántos años nos pasamos esperando a tener una sentencia firme y que finalmente nos regulen los honorarios? No. Si vos lo prorrateás al monto de honorarios en el tiempo que a vos te llevó lograr percibir esos honorarios, es una miseria al final del camino. Entonces, claro, vos ves un monto y los asusta, pero, flaco, vos mientras tanto cobraste tu sueldo todos los meses y a vos nadie te dijo nada. Entonces, sí, es como que se me hizo carne y reaccioné al punto que generé una ola
porque claro, la defensa corporativa fue tremenda, salieron la Asociación de Magistrados, la Asociación de Mujeres Juezas, la lista de Bordeaux, la lista Celeste, la lista Compromiso Judicial. Me Todos. saltaron todos a la yugular con comunicados, y digo, miren qué bárbaro, ¿no? Cómo se juntan. Y ahí vuelvo otra vez a la Abogacía Unida. Ahí, por suerte, el Colegio Público de Abogados, con la Asociación de Abogados de Buenos Aires e incluso la FACA, salieron con un comunicado respaldándome, porque, bueno, claramente... Abogados versus jueces, digamos. Se hizo un tole-tole abogados versus jueces. Logramos citarlo a Goyi a que dé sus explicaciones, ojalá venga presencial, porque él podría presentar un descargo escrito. Me gustaría que venga y sentarme con él a conversar sobre por qué tiene el criterio que tiene. Y bueno, y habrá que ver cómo sigue esta causa en... Bien, esperemos que sea así entonces. Para cerrar, y ya sé que falta un montón igual, creo que los consejeros se eligen en octubre, ¿no? El año que viene, sí. Pero... El año que viene hay elecciones abogadiles muy importantes. El año que viene tenemos en Ciudad de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura de Ciudad, los abogados tenemos que elegir a nuestros consejeros. Tenemos el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que elige su presidente y tenemos el Consejo de la Magistratura Nacional en octubre. Bien. Con lo cual es un año electoral para la abogacía. Buenísimo. Allí estaremos eligiendo y siguiendo al pie de la letra todas las elecciones, pero quería saber si vas a ir por la reelección. No puedo. La ley no me lo permite. No podés y por... los que reeligen lo hacen a través de amparos, que no sería la mejor manera. Por la misma ley te impide la reelección. La ley es muy clara, ahí te van a decir muchos que la ley no es tan clara, pero la ley es muy clara y te dice que no podés reelegir. Que obviamente puedes esperar un periodo, yo podría volver después de un periodo de 4 años, podría volver a querer competir, pero yo no puedo tener una reelección a continuación de lo que estoy haciendo ahora. Perfecto, clarísimo. Jimena, muchas gracias por venir, por tu tiempo. La verdad que me aclaraste un montón de cosas. Espero que también se lo hayas hecho a toda la comunidad del Rincón del Boga y la gente que me viene siguiendo desde hace un par de años. Y nada, te quería agradecer mucho por haber venido y por haber sido además la primera consejera en sentarse en este lugar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, vas a venir al streaming de los chicos, Abogados en Acción Jóvenes. Más vale, allí estaremos y bueno, a la gente que vio hasta el final, muchas gracias. Dejen en comentarios qué les pareció y dejen su like. Nos vemos la próxima.